Buenas tardes, profesor. El día de hoy entrevistaremos a la doctora Parra, de la especialidad de nefrología. Ella actualmente trabaja en la clínica Renal Center y Pronefros. Vamos a empezar haciéndole las preguntas correspondientes. Doy pase a mi compañera. Dorita, buenas tardes. Soy Susan Campos, le saluda. Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Queríamos que nos cuente en qué consiste su especialidad. Ok, buenas tardes. Gracias por la entrevista. Mi especialidad es la nefrología. La nefrología es la rama de la medicina que se encarga del diagnóstico, el tratamiento y el estudio de todas aquellas enfermedades que afectan a los riñones, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la parte renal es el área en la que justamente la nefrología tiene su trato allí. Doctorita, ¿y qué síntomas presenta un paciente renal? Bueno, los síntomas son muy variados, van desde síntomas que son muy inespecíficos hasta síntomas que ya son de manera muy marcada o que son bien específicos para algunas patologías. En muchas ocasiones los pacientes solo presentan alteraciones en el aspecto de la orina. Generalmente aquellos pacientes o aquellas personas que tienen orinas espumosas, eso es un indicio de que puede estar eliminando proteínas por la orina. También puede ser la presencia de sangre en la orina, que son orinas coloreadas de rojo o color vino, que también es un signo que nos puede dar una alarma de que algo está fallando a nivel de los riñones. Ya cuando tenemos un paciente con enfermedad renal avanzada, ellos pueden presentar desde palidez por anemia hasta náuseas, vómitos, diarreas, arritmias cardíacas, y esto ya es más cuando ya la falla renal ha avanzado durante un largo tiempo, y también el paciente puede manifestar que hay pérdida del volumen de orina. Te dicen, doctora, ahora estoy orinando menos que antes, noto que mi volumen de orina es menor. Entonces, esos son indicios o son signos que nos demuestran o que nos hacen sospechar de que ya puede haber un daño a nivel de los riñones. Ahí vendrían una serie de análisis y de pruebas para determinar en qué rango podemos tener al paciente. Doctora, buenas tardes. Le habla el alumno José Añari. ¿Cómo está? Buenas ¿Me tardes. podría explicar qué es el hemodiálisis y qué personas lo requieren? Sí, la hemodiálisis es una de las terapias de reemplazo renal de la que nosotros nos valemos para ayudar a aquel paciente que tiene enfermedad renal crónica en estadio 5, donde la depuración de sus riñones es menor de 15%, ¿sí? Los riñones son incapaces de eliminar las toxinas y la hemodiálisis es una técnica que permite desintoxicar la sangre y eliminar todas las toxinas que los riñones enfermos no pueden hacer. Los pacientes que la requieren son todos aquellos pacientes diagnosticados con enfermedad renal crónica o insuficiencia renal avanzada o estadio 5, y ellos deben cumplir tratamiento 3 veces a la semana durante un promedio de 3 horas y media, hasta 4 inclusive, para poder en ese tiempo, a través de la técnica de la limpieza, hacer que las toxinas sean eliminadas. Aparte de las toxinas, también es importante saber que no solamente sacamos tóxicos, sino que también sacamos el exceso de líquido que puede tener el paciente en su cuerpo. Los pacientes renales suelen ser pacientes que se hinchan, que se dematizan, y la máquina es la única manera de ayudar a sacar todas estas cantidades de volúmenes extras o los tóxicos. Doctora, ¿qué medicamentos están contraindicados en un paciente renal? Bueno, realmente contraindicados no sería el término, ¿sí? Tendríamos que hablar más bien de ajustes de dosis de medicamentos o evitar medicamentos que puedan agravar el daño renal. Estos serían estos medicamentos que son conocidos como nefrotóxicos. Dentro de este gran grupo entran primero los que son los AINES, que son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, como el paracetamol, el ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno, entre otros. Son medicamentos que deben ser evitados en los pacientes renales, o en su defecto las dosis deben ser ajustadas, ¿sí? No se dan dosis del 100%, se dan dosis a la mitad y se espacía el tiempo en el cual nosotros se los indicamos a ellos. Aparte de eso, existen otros medicamentos como los antibióticos, aminoglucósidos como la amicacina, la gentamicina, entre otra lista grande, que son medicamentos que por eliminarse por vía renal y que por el paciente tener la falla renal, por no depurar de manera adecuada,
Esas dosis deben ser ajustadas, deben ser reducidas generalmente a la mitad. Aparte de eso, pues medicamentos como los antivirales, medicamentos como los antineoplásicos, también deben ser medicamentos que por ser nefrotóxicos deben ser ajustados. Si un paciente requiere un tratamiento, no se lo podemos negar, hay que dárselo, pero la dosis debe ser ajustada, eso es lo importante. Doctora, buenas tardes. Mi nombre es Segundo Gonza. Buenas tardes. ¿Qué dieta debe seguir un paciente en hemodiálisis? Sí, mira, el paciente en hemodiálisis, por ser un paciente que suele acumular muchas toxinas y en ello se altera mucho el equilibrio entre el calcio y el fósforo, aparte de que se acumula el potasio en sangre, ellos deben consumir alimentos que estén libres de estos compuestos. Se les recomienda que eviten vegetales verdes, que son ricos en potasio, cítricos. Las carnes rojas están permitidas una sola vez a la semana. Frutas como las uvas, las nueces, este tipo de alimentos son ricos en fósforo o pueden ser ricos en potasio, al igual que la banana o el plátano, el tomate. ¿Por qué? Porque como ellos no eliminan bien los electrolitos, el potasio se acumula y eso puede ser una causa de arritmia en nuestros pacientes. Entonces, a la mayoría de ellos, ¿qué es lo que les recomiendan desde el punto de vista nutricional? Hacer un lavado y la cocción de cada alimento, de cada fruta o verdura, para luego comérsela. Eso es como un dializado de los alimentos. Los lácteos de igual forma, los lácteos deben estar restringidos en nuestros pacientes, sobre todo por la carga de fósforo, que también puede afectar el estado, sobre todo osteoesquelético, porque hay un desbalance entre el fósforo y el calcio. Entonces son básicamente los alimentos que deben restringirse. Y por supuesto la ingesta de sal. La ingesta de sal debe ser mínima. La mayoría son hipertensos y la sal agravaría la hipertensión. Bien, doctora, ¿esta enfermedad tiene cura? ¿Me repites, por favor? ¿Esta enfermedad tiene cura? No, la enfermedad renal no tiene cura. Lamentablemente es una enfermedad crónica, secundaria a otras patologías crónicas, pero con la dicha de que tenemos terapias de reemplazo renal. Entre ellas, pues está la diálisis, que tiene varias modalidades, como es la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, y digamos que una de las alternativas, que es la que sería la ideal en todos nuestros pacientes, sería el trasplante de riñón. Pero ya para esto, pues es un poco más complicado porque deben haber muchos estudios para que un paciente pueda ser candidato a trasplante. Pero realmente cura no hay, la podemos manejar, la podemos estabilizar, pero no hay una cura definitiva. Doctora, buenas tardes. Le saluda Yanina Montoya. Buenas tardes. Con respecto al trasplante, mi pregunta es, ¿en qué consiste un trasplante? Ajá, el trasplante renal es básicamente una intervención, un procedimiento de tipo quirúrgico en el cual el riñón de un donante, que puede ser un donante vivo emparentado o puede ser un donante de cadáver, se coloca por técnicas quirúrgicas dentro de la cavidad abdominal del paciente que es el portador de la insuficiencia renal y pues, como está en buenas condiciones, supliría la función de los riñones. Es un procedimiento netamente quirúrgico, que por supuesto, luego de ser realizada la cirugía, requiere una serie de medicamentos para hacer o asegurar que funcione de la manera que esperamos. ¿Y en qué condiciones y requisitos debe cumplir un paciente para entrar al programa de trasplante, doctora? Ok, el enfermo renal generalmente se evalúa sobre todo su condición o su estado general. La edad es muy importante. La mayoría de los países aceptan que un paciente ya después de los 60, 70 años, pues ya no es un candidato a trasplante porque, bueno, ya hay envejecimiento de todos los órganos y ya hay otras complicaciones. Pero un paciente menor de 60 hasta un niño, un escolar, puede ser candidato a trasplante. Algo importante, que su estado clínico sea estable,
que el paciente cumpla con sus sesiones de hemodiálisis, tratar de que sus valores de hemoglobina sean los más adecuados, que no tenga procesos infecciosos asociados. Eso es básicamente en el paciente que va a recibir el riñón, que sería el enfermo renal. De los donantes sí hay condiciones más específicas porque la edad sí tiene que ser mayor de 18 años, generalmente debe ser un familiar emparentado, si es de donante vivo, y hay algo muy importante que si es donante vivo o donante de cadáver, tiene que haber compatibilidad de pruebas. Esas son una serie de pruebas inmunológicas que se realizan para determinar que sean compatibles. Si no hay compatibilidad, no se puede realizar el trasplante renal. Y por supuesto, la persona que va a donar tiene que ser una persona completamente sana, no debe tener ningún factor de riesgo asociado, no debe ser hipertenso, no debe tener antecedentes familiares de diabetes, porque posiblemente en un futuro se pueda convertir en diabético y si dona un riñón, corre el riesgo de que un solo riñón con el que va a vivir pues se pueda enfermar en un futuro. Entonces se acepta que la persona que va a donar vivo tiene que ser 100% sano. Eso es lo que básicamente se busca. Doctora, buenas tardes. Le saluda Jacqueline Contreras. ¿Cuál fue el impacto de la pandemia en nefrología? Wow, bueno, el impacto de la pandemia por el COVID, pues como a todos, ha sido un impacto de gran magnitud. Ha producido mucho emocionalmente en todos los pacientes, porque bueno, con todas las medidas que se han tenido que tomar, pues hay mucho paciente mayor, mucho adulto mayor, que pues les cuesta todavía tener que regirse o seguir las normas de bioseguridad. También emocionalmente porque, bueno, siempre se está con el miedo de que me puedo contagiar de COVID, ha causado un ausentismo de las consultas presenciales, esa relación médico-paciente se ha perdido porque tanto el médico tiene miedo de recibir pacientes como los pacientes tienen miedo de acercarse a las áreas de los hospitales. Entonces muchas veces ellos tienen alguna afección y no van al hospital, prefieren quedarse en su casa con su malestar. Entonces eso ha causado un impacto negativo sobre los pacientes. Sobre el personal, pues obviamente el agotamiento y el estrés también, el miedo a contagiarnos, el miedo a recibir un paciente que pueda no tener COVID. Y aparte de eso, pues lamentablemente en el área de nosotros, muchos de nuestros pacientes han fallecido a consecuencia del COVID, porque ellos son pacientes más vulnerables. Y lamentablemente sí hemos tenido grandes pérdidas en las clínicas. Ha sido un impacto bien fuerte para todos. Doctorita, respecto a las medidas de bioseguridad, ¿qué medidas tomamos en la unidad de hemodiálisis? Bueno, básicamente, pues las mismas medidas que se toman a todo nivel. Lavado de las manos, que es muy estricto en nuestros pacientes y en nuestro personal. El uso obligatorio de una buena mascarilla, ¿sí? Siempre se le ha recomendado a los pacientes utilizar una mascarilla adecuada. De hecho, en cada centro de hemodiálisis se le proporciona al paciente una mascarilla adicional cada diálisis. El uso de su protector facial, ¿verdad? Para mantener todo lo que es el rostro, pues con una barrera. Y aparte de eso, hay centros en los que cuando el paciente llega, se les mide su temperatura, se le toma la saturación de oxígeno, se hace una limpieza del calzado que trae de la calle y se les rocía alcohol en las manos. Y ya dentro de la sala, pues el personal siempre está con su mascarilla, con su visor y utilizamos unos mandilones para abordar a los pacientes. Entonces siempre se respeta esa medida y se ha logrado ya un año de la pandemia mantener la distancia social entre los pacientes, que al principio fue bastante difícil lograrlo, pues porque siempre trataban de estar todos juntos. Ya se hace ese distanciamiento de 1 metro más o menos entre paciente y paciente y se logra respetar la gran mayoría de las medidas. En conclusión, la nefrología se encarga de las enfermedades renales. Una de las principales métodos para tratar la enfermedad es la hemodiálisis. Actualmente, por el COVID-19, la unidad de hemodiálisis se ha visto afectado por muertes de muchos pacientes. También se toman muchas medidas de bioseguridad para así evitar
los contagios tanto personal como personal paciente y paciente personal. Bueno, en esta oportunidad darle las gracias a la doctora por apoyarnos en la entrevista, por haber aceptado su tiempo